Bien, sean bienvenidas todas las personas que nos ven a través de este live de TikTok. También sean bienvenidas todas las personas que nos van a ver a través de las repeticiones de estos live donde subimos en la plataforma roja, donde está a manera de repetición de todos estos live, ¿no? Todos estos live se suben a través de esa plataforma de manera completa. Para quien no pudo haber estado desde el inicio, pues pueda ver la prédica desde el inicio, ¿no? Bien, el día de hoy nos toca leer Génesis capítulo 3, versículo 19. Bien, dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Sabemos que Dios... tenemos se podría decir como dos fases, ¿no? En el principio, pues fuimos creados, y menciona Dios, creemos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Ya he explicado en otros live por qué menciona a nuestra de manera plural y no de una manera singular como comúnmente lo conocen todas las personas, ¿no? Entonces, fuimos creados a imagen conforme a semejanza, ¿no? Y después menciona a Dios, formemos al hombre del polvo de la tierra. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros fuimos hechos del polvo de la tierra. Si nos vamos en un punto y reflexionamos en esa palabra, digamos, ¿no? Una persona común, ¿no? Una persona que cotidianamente hace esto, digamos que se pone a limpiar su casa, ¿no? Entre esa limpieza pues sale basura, sale cosas que pues tiró o que necesita tirar y todo lo tira y lo va levantando, ¿no? Cuando tú levantas esa basura hay algo que queda pues en el suelo, ¿no? Esto pues prácticamente es el polvo, el polvillo como se conoce, el polvo de la tierra. Si yo les pregunto, ¿el polvo de la tierra sirve para algo? Pues prácticamente todas las personas me pueden decir, el polvo de la tierra no sirve para nada. ¿Por qué? Porque si yo veo tierra, agarro esa tierrita y pues puedo irse a poner a una planta y eso le ayuda, ¿no? Digamos que tiene descubierta la raíz y le pongo tierrita, pues ya no la tiene descubierta, ¿no? O le ayuda pues prácticamente a cerrar bien, ¿no? El que esté abierta su raíz, ¿no? En un punto, ¿no? No digo que así sea siempre. Entonces, si yo en vez de ponerle tierra le pongo polvo de tierra, pues prácticamente una persona va a decir la raíz, o sea, va a estar igual, hasta peor, ¿no? Porque va a estar sucia ahora y no va a estar el polvo, pues prácticamente podemos ver que no sirve para absolutamente nada, ¿no? Entonces, el humano, de manera natural, pues piensa que él sirve para mucho, ¿no? Él piensa que él puede hacer las cosas conforme a Dios se las dice. Pero ¿qué es lo que pasa? Nuestro Señor Jesucristo lo menciona y dice que ninguno hay bueno. ¿En qué lo dice? Me parece que es Marcos 18, si no es que es al revés. No, creo que sí es al revés. A ver, permítanme. 8, 10... No. A ver, lo voy a buscar explícitamente. No es ahí. Mira que me estaba confundiendo. Marcos 10, 18, perdón. Marcos capítulo 10, versículo 18. Nos menciona la palabra. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. ¿Qué nos quiere decir esta palabra? Nos está diciendo prácticamente a toda la humanidad, ustedes son malvados, ¿ya? Ustedes no pueden hacer nada bueno porque el único bueno es Dios. Entonces, pues de una manera no literal ni explícita, pero nos lo dice. O sea, cuando nuestro Señor Jesucristo también menciona que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si escudriñamos la palabra, ¿qué es lo que nos dice? Pues podemos ver, dice, yo soy el camino. Quien no vaya hacia Jesucristo, pues prácticamente está yendo a un camino erróneo, está yendo
a donde pues, o sea, no hay ningún camino hacia donde va, ¿no? Dice también, yo soy el camino, la verdad, ¿no? Esto a mucha gente le sorprende, pero cuando nuestro Señor Jesucristo dice, yo soy la verdad, prácticamente ahí está diciendo que es Dios, ¿no? O sea, uno se pone a pensar, ¿por qué? Porque dice que Dios, ¿qué necesitaba? Dios lo único que necesitaba es hablar para que las cosas fueran creadas. Y así como Dios habló, pues así era, ¿no? Doy mucho el ejemplo de el centurión romano, el cual pues llega con nuestro Señor Jesucristo y le dice, oye Jesús, mira, tengo a mi hijo enfermo. Esto lo dije en el live de ayer. Tengo a mi hijo enfermo, el cual pues está inválido y tiene una enfermedad pues la cual no encuentro yo ya más que hacer. Pero yo sé que tú tienes la autoridad y el poder para poder decir una palabra y él sanará, ¿no? Entonces le dice Jesucristo, le dice, pues vamos hacia donde está él. ¿Y qué responde el centurión? No, 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 mi Señor, yo no soy digno de que tú vayas a mi techo, pero yo sé que como yo soy hombre de autoridad, por cuanto le digo a mis soldados, vengan y viene, y se le digo que se vaya, se va, yo sé que con una palabra tuya, pues él sanará, ¿no? Entonces dice que Jesucristo menciona que no había encontrado a alguien con tanta fe como a él, ¿no? Así lo menciona y pues le dijo, ve y así como has dicho, así será, ¿no? Entonces prácticamente cuando este centurión llega con su hijo, pues prácticamente estaba sanado. Entonces podemos ver que cuando Jesucristo habla, así se hace, ¿no? Porque, por ejemplo, también puedo dar el punto en donde pues estaban Jesucristo y sus discípulos, y esto es para nuestra enseñanza. ¿Para qué? Para que nosotros podamos identificar. Estaba Jesucristo con sus discípulos y tenían que pasar del otro lado del río. No me acuerdo si era un río, pero la cuestión es que tenían que cruzar del otro lado. Y Jesús menciona y dice, crucemos, ¿ya? Eso prácticamente eso dijo. Entonces pues se suben a la barca y empiezan a avanzar y empieza a haber una gran tormenta en el cual pues ellos tenían mucho miedo y prácticamente pensaban, vamos a morir aquí. ¿Y Jesucristo cómo estaba? Pues Jesucristo estaba descansando, ¿no? Estaba durmiendo. Dice, mi hijo está discapacitado, es ciego y sordo. Dios me dio esa promesa para que sea salvo. Exactamente, Magenda. Recordemos que para el hombre es muy fuerte poder creer que Dios permite las cosas tal cual están para, pues prácticamente tener misericordia, ¿no? ¿Por qué? Porque si el hombre no necesitara de Dios, pues prácticamente tiene de qué gloriarse como a Abraham, ¿no? Que si él era justificado por sus obras, pues tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Mas dice, su fe le es contada por justicia. Entonces, bueno, prosigo, ¿no? Pues prácticamente estaban todos, ¿no? En una tormenta. Y pues estaban tanto así que despierten a Jesús, despierten a Jesús. Entonces Jesucristo despierta y pues calma, ¿no? Calma, dice que Él habla y pues el mar y la tormenta le obedecen, ¿no? Prácticamente paró todo. Entonces, pues les dijo prácticamente, si quieren vamos a leerlo, ¿no? Para que lo digamos de una manera en la cual pues esté completa. Vamos a buscar. ¿Qué nos dice? Vamos a buscar, no sé exactamente en qué versículo ni qué capítulo, pero ahorita lo vamos a encontrar. A ver. A ver, tal vez así. Sí, Lucas capítulo 8, versículo 22 nos menciona, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Vamos a leer completamente qué nos dice, vamos a ir a ver si está hasta el versículo 30. Sí, entonces dice, ¿no? Que pasaron al otro lado del lago y partieron. Pero mientras navegaban,
él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió el viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros: ¿Quién es este que aún a los vientos y las aguas manda y le obedecen? ¿No? Prácticamente está diciendo esto. ¿De qué manera nosotros queremos creer en la palabra de Dios a través de la Biblia? Nosotros queremos creer por medio de nuestro propio entendimiento, de lo que nosotros tratamos de poder comprender, ¿no? Porque uno podría decir de una manera explícita, o más bien literal, pues tuvieron que despertar a Jesucristo para que calmase todo, ¿no? Pero si vemos que Jesucristo dijo: pasemos al otro lado del lago. Él preguntó: ¿podríamos pasar del otro lado del lago? O le preguntó a sus discípulos: discípulos, ¿ustedes creen que sí podremos pasar? No, Jesucristo, con el verbo de su palabra, pues prácticamente dijo: pasemos al otro lado. Bien podía estar habiendo la peor tormenta que alguien haya visto, pero en ese punto ellos iban a pasar al otro lado, porque Jesucristo lo había dicho, ¿no? Entonces, si sabemos que en nuestro Señor Jesucristo, cuando dice algo, así es, como lo pudimos ver a través de este centurión, también lo podemos ver con la mujer encontrada en el pleno acto del adulterio. Bien, ¿cómo lo podemos explicar ahí? Resulta que Jesucristo estaba reunidos con otras personas, pues hablando palabra de Dios, ¿no? Entonces llegan unos fariseos con una mujer y la avientan hacia él y le dicen: esta mujer fue encontrada en pleno acto del adulterio. Según la ley de Moisés, pues dice que la tenemos que apedrear. ¿Qué dices tú? ¿No? Prácticamente ellos querían encerrar a Jesús entre si decía sí, apiédrenla, decía: ya vieron, hay que obedecer la ley. Si Jesucristo decía no, no la apedreen, iban a decir: ya vieron, él no cumple la ley. Entonces, ¿qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Dice: empezó a escribir en tierra, ¿no? Cuando la Biblia menciona tierra, habla de nosotros, de nuestro corazón, de nosotros, ¿no? Porque fuimos hechos del polvo de la tierra. Uno, cuando lee tierra, se imagina el planeta, se imagina el mundo donde vivimos, y de una manera literal dice eso. Pero ¿qué pasa? Dice que para el hombre natural no puede percibir las cosas del espíritu, por cuanto se han de discernir espiritualmente. Entonces, pues escribió en tierra, ¿no? Y le dijeron: dinos, ¿qué vamos a hacer? Entonces Jesús se levanta y les dice: aquel que esté libre de pecado, lance la primera piedra. ¿Qué pasó? Pasó que estos fariseos y todas las personas que ya estaban con la piedra en la mano, pues desde el más viejo hasta el más joven, empezaron a tirar las piedras y se fueron de ahí, ¿no? ¿Qué estaba diciendo? Que aún un fariseo, el cual decía que cumplía la ley, el cual decía que desde un inicio de su vida, desde muy pequeño, fue educado en un cierto punto a estar todo el día en constante lectura de la palabra de Dios, que pues antes ahí estaba el Antiguo Testamento, el Pentateuco y todo eso, ¿no? Entonces, si ellos conocían bien la ley y decían que ellos no pecaban porque sí cumplían la ley, pues ¿por qué se irían, no? Pues se fueron porque vieron que en ellos había pecado, ¿no? Entonces, pues prácticamente cuando se fueron todos, Jesús se acercó a esta mujer adúltera, y es muy fuerte de decirlo, pero esta mujer adúltera es representación de la humanidad, ¿no? Entonces, pues prácticamente le dijo, escribió en tierra: ni yo te condeno. Y cuando le dijo: vete y no peques más, ¿ya? Aquí las personas confunden lo que dice Jesucristo con lo que realmente es, ¿no? Ellos piensan que le dijo: vete y no peques más, de manera a que, mujer adúltera, esfuérzate en no volver a pecar, ¿va? O sea, una persona común, de manera natural, percibe eso.
¿ya? Pero ¿qué dice Jesucristo? Le dice, vete y no peques más, siendo una orden, ¿no? Una palabra como tal. La palabra es la que actúa en esa mujer, no por sus fuerzas de que ella ya no quiera pecar, sino porque Jesucristo así lo dijo. ¿Cómo? Pues dijo, reprendiendo al viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Entonces, y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y ellos, dice, y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y lo obedecen? Cuando Jesucristo habla, así se hace, ¿no? Así es, por cuanto Él es el verbo, ¿no? Entonces, si nosotros prácticamente nos vamos a leer Juan capítulo 8 versículo 31, nos menciona, Jesucristo dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habrían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué les está diciendo digamos, ¿no? Al común de las personas? Les está diciendo, si Él dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, les está diciendo, ustedes están en mentira, ustedes están en engaño. Por cuanto, dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seríais verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero, ¿qué es esa verdad? Vamos a buscar exactamente qué es esa verdad, ¿no? Nosotros si nos ponemos a leer más para que puedan entender, porque hay muchas personas que me dicen, pero es que sigue leyendo, ¿no? Dice, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? A los que les estaba hablando entendieron, pues nosotros venimos y provenimos desde Abraham. ¿Cómo es que somos esclavos? Dice, Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es de el pecado. Entonces, si recapitulamos, los fariseos a los cuales les dijo, el que esté libre de todo pecado, que lance la primera piedra. Y ese fariseo la soltó y se fue. ¿Qué nos está dando a entender? Nos está dando a entender que aún así una persona se sepa absolutamente al derecho y al revés la Biblia y se dice pecador aún cuando nuestro Señor Jesucristo fue el que pagó la paga del pecado. Él nos limpió y nos lavó de todo pecado. Para tener nuevamente comunión con Dios, pues prácticamente nos menciona que todo el Antiguo Testamento habla y los profetas hablan de Jesucristo, ¿no? Ahorita vamos a escudriñar exactamente unos cuantos versículos para que sepan cómo es que podemos ver ahí a Jesucristo, ¿no? Entonces, si esos fariseos soltaron las piedras, por lo tanto, ¿qué pasa? Tenían pecado. ¿Y qué dice la palabra? De cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es de el pecado, ¿no? Y hay una parte muy importante que hay que recalcar, que muchas personas confunden. Mencionan que lo que ellos hacen, prácticamente eso es el pecado. Y pues si hay obra, todo apunta hacia la ley, ¿no? Entonces, ¿qué dice Romanos capítulo 7, versículo 7? Nos menciona, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. ¿Qué dice? ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Entonces, ¿de qué manera fue que Dios puso la ley? La puso para ver exactamente nuestra verdadera condición, ¿no? Si nosotros nos vamos a buscar, entonces realmente ¿qué es el pecado? Si entonces la ley no es pecado, o sea, por la ley se hacen transgresiones, ¿no? Porque le dice al que codicia que no codicie, le dice al que da falso testimonio no des falso testimonio, le dice al que adultera no adulteres, y así en ese sentido fue dada la ley, ¿no? Entonces, ¿qué es realmente el pecado? Lo vamos a ver, dice, ok, ¿en dónde entró el pecado?
desde un inicio. Dice Romanos capítulo 5, versículo 12 en adelante. Romanos capítulo 5, versículo 12 en adelante. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Ya? Es por eso que les digo que en Adán entró el pecado, pero Adán es representación de toda la humanidad, ¿no? Bueno, seguimos. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Entonces nos lo está diciendo de una manera explícita, ¿no? Nos está diciendo de una manera literal que antes de que la ley fuese dada ya había pecado. Entonces nos remontamos a lo que nos dice el versículo que acabamos de leer anteriormente, que nos dice, ¿qué diremos? Pues la ley es pecado en ninguna manera, ¿no? Bien, seguimos. Dice, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado, ¿no? Se menciona, creo que aquí lo va a mencionar más adelante, donde dice que la ley fue puesta para que abundase el pecado. ¿Cómo va a abundar si la ley no es pecado? Abunda porque hace ver verdaderamente la condición en la que están, la humanidad entera, ¿no? Bien, digamos, seguimos, versículo 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, ¿no? También se dice, y esto pues aquí lo confirma, que el primer Adán fue el que cayó en pecado y por lo tanto toda la humanidad cae en pecado, pero después viene el segundo Adán, ¿no? Esto pues a muchas personas les puede sorprender si nunca lo habían escuchado. Pero sigamos, ¿no? Sigamos leyendo la palabra. Dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia. Y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo, ¿no? Nos está diciendo, dice que por la manera de la transgresión de uno abundaron los muchos dice, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Sigamos leyendo, versículo 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Un solo pecado para condenación. Dice, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Las transgresiones sirven, al menos la ley, para que uno pueda darse cuenta de la condición verdaderamente en la que está. Uno no puede, puede, ¿no? Lo puede decir, pero no es verdaderamente. Uno puede ir y decir, es que yo sí soy hijo de Dios, pero peco, ¿sabes? O sea, es que yo veo demasiado pecado en el mundo, ¿no? ¿En qué óptica está su vista, no? Está bajo las obras en las que tiene que hacer algo para poder salvarse, ¿no? Sigamos leyendo. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Sí, lo vuelvo a decir. Pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Sigamos leyendo. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, esto confirma pues que Adán era representación de toda la humanidad, ¿no? Vuelvo a leer. Así que, como por la transgresión de uno, la condenación de todos, me estoy confundiendo, permítame. Ahí está. Así que, como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida, el segundo Adán que les menciono, ¿no? Por el primer Adán, por la transgresión que él cometió,
entró el pecado y por el pecado la condenación, y la condenación pues prácticamente es la muerte espiritual, ¿no? Entonces dice, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Por quién? Por el segundo Adán. ¿Por quién? Por Jesucristo. Sigamos leyendo. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, el primer Adán, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos, el segundo Adán, Jesucristo. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, ¿no? Porque cuando uno puede darse cuenta de la verdadera condición en la que está, en la que no puede hacer absolutamente nada por su salvación, es decir, yo no puedo obrar, yo no puedo decir que puedo hacer algo bien, porque la palabra de Dios nos dice, ninguno hay bueno sino solo uno. Si nos vamos a Santiago capítulo 2 versículo 10 nos menciona, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de toda la ley. Gálatas 3 capítulo 10. A ver, ¿cómo dice? Vamos a buscarlo, permítanme un momento. Aquí está, Gálatas, capítulo 3, versículo 10, ¿no? Nos menciona, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Si nosotros seguimos leyendo más esto de Gálatas, pues vamos a ver realmente qué nos quiere decir. Dice, bien, para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá, ¿no? ¿Qué nos está diciendo? Por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es decir, por la ley, alguien que quiere cumplir la ley por sus fuerzas, por lo que él quiera, por lo que él desea, que así es como Dios lo dijo, porque muchas personas dicen es que Dios nos dio la ley para cumplirla, pero ya leímos que la ley fue puesta no como que la ley es pecado, sino para que la ley nos lleve y nos encierre en pecado, para que veamos nosotros que realmente estamos en pecado y no hay nada que podamos hacer para salvarnos nosotros, ¿no? Sigamos, el justo por la fe vivirá. Sabemos que la fe es don de Dios, por lo tanto, si es don de Dios, solo Dios puede dar esa fe, ¿no? Sigamos, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, ¿no? Prácticamente. ¿Qué es lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo? Vino a pagar la paga del pecado. ¿Qué exigía el pecado? Exigía la muerte, ¿no? Sigamos leyendo. Versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Si nosotros nos vamos a ver qué dice Abraham, ¿no? Dice, vamos a buscar. A ver, Génesis 15, ya lo pasamos a poco. Sí, Génesis capítulo 3 versículo 15, no unos versículos atrás apenas, nos menciona, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, ¿no? Si nosotros nos vamos a buscar que le dijo Dios a Abraham, ahorita vamos ahí, pero vamos paso por paso. Dice, la pregunta sería, ¿cuál es la ley del pecado? Ya leímos, mi servidor Nixon, ya leímos que la palabra nos dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocería el pecado sino por la ley, ¿no? Y menciona la palabra, yo no conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Al principio dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Entonces,
lo que nos dice después nos está diciendo, la ley fue puesta para que tú pudieses ver tu condición, no para cumplirla, ¿no? Y pues entramos en un punto en donde, pues, entró la ley. Entró desde esto, ¿no? Desde Génesis, ¿no? Se podría decir. Cuando Moisés, no, que era, sí, Moisés, ¿no? Moisés, pues va a traer, pues, las piedras donde estaba escrita la ley. Y pues prácticamente, ¿de qué manera fue puesta la ley? El pueblo fue liberado de Egipto, ¿no? Hola, Marlon. El pueblo fue liberado de Egipto y pues prácticamente llegando a donde tenían que llegar, pues prácticamente dijeron todos, ¿no? Dinos, Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y exactamente como tú lo digas, lo vamos a hacer, ¿no? Entonces eso es tener corazón de Satanás, ¿no? Uno se podría espantar, ¿cómo se da el corazón de Satanás? Sí, exactamente. Satanás se quiso creer igual a Dios. Entonces, si sabemos que Dios es el único bueno, el humano quería creerse bueno, diciéndole que podía cumplir todo lo que Dios dijere. Entonces ahí fue donde Dios se enojó, ¿no? Se enojó puesto porque pues prácticamente el pueblo le estaba como que confrontándolo, ¿no? Dinos qué vamos a hacer y así como lo digas lo vamos a hacer, ¿no? Entonces pues viene la ley, pues muestra la ley, ya venía bajando Moisés con las dos piedras y pues resulta que como Moisés había dilatado mucho, el pueblo dijo, pues algo tenemos que hacer, y entonces hicieron una imagen de oro y lo estaban venerando, ¿no? Y estaban cantando, justamente eso menciona la palabra, y pues dice que Moisés se enfureció, quebró y se va para arriba de nuevo, ¿no? Prácticamente eso pasó, no sé si la han conocido, no sé si la han leído, pero así dice, ¿no? Entonces, cuando nos menciona en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Bien, aquí hay algo que hay que discernir espiritualmente. ¿A quién le está hablando? ¿A quién le está hablando Dios? ¿No? Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. La mujer bíblicamente es pues prácticamente la humanidad, ¿no? Por cuanto Jesucristo es el esposo, ¿no? Entonces le está diciendo a Jesucristo pues que va a haber enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, la simiente de Jesucristo, por cuanto ahora se nace por fe, ¿no? Y la simiente suya, ¿no? Prácticamente pues lo que pasó, ¿no? Que Jesucristo vino a los suyos y los suyos no le reconocieron, ¿no? Entonces dice, esta te herirá en la cabeza y tú le... ¿Cómo? Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, ¿no? Prácticamente aquí pues le está diciendo a Satanás que prácticamente si nosotros nos enfocamos físicamente, ¿qué es lo que hace una serpiente, una víbora o lo que sea? Pues prácticamente si tú lo ves y tú haces el punto de querer aplastar, pues esa víborita serpiente por inercia, ¿no? Por su naturaleza va a atacar, ¿no? Entonces dice que le va a herir en el carcañal, pero no de esta manera, ¿no? Sino le va a herir porque la cabeza de esa serpiente va a ser aplastada. Dice la palabra que el príncipe de esta tierra pues ya ha sido juzgado, ¿no? Que prácticamente es Satanás. Entonces, la simiente, ¿cuál es la simiente de nuestro Señor Jesucristo? Vamos a ver qué le dice Dios a Abraham. Vamos a ver qué le dice. A ver, ¿dónde se lo dice? No me acuerdo, no creo que fue Deuteronomio. Génesis 22:17. A ver, vamos a buscarlo más atrás de el 17. Vamos a buscarlo del 15 al 20 para ver. Dice, llamó al ángel Abraham por segunda vez, asimismo jurado, protesto, rehusado. Tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendiceré y multiplicaré. Ajá. Aquí está, ¿ya? Génesis capítulo 22, versículo 18. Dios, el Espíritu de Dios le dice a Abraham, ¿no?
Sabemos que pasa en el que cuando la fe le es contada por justicia a Abraham, pues pasa de ser a Abraham a ser a Abraham, ¿no? Y dice, Génesis 22:18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz, ¿no? ¿A quién le está hablando? En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Si nosotros recapitulamos cómo pensó Abraham aquí, pues Abraham le dijo Dios, ¿no? Dijo Dios a Abraham que aún así él en su vejez, él y su esposa, pues Sara, que después es Sarai, por cuanto igual le cambió el nombre de Dios, porque ya fueron nueva criatura, le dice a Sara que le dice a Abraham, ¿no? Tu mujer Sara te dará a luz a un hijo. Entonces Abraham dice que se ríe, ¿no? O sea, era incrédulo a la palabra de Dios y dice, ¿cómo nosotros en nuestra vejez vamos a tener un hijo? O sea, nuestra condición no nos lo permite. ¿Por qué? Porque la óptica de Abraham estaba bajo la óptica de hombre, pero lo que le estaba diciendo Dios se lo estaba diciendo bajo la óptica del espíritu, ¿no? Entonces, para Abraham no fue en ese punto que lo entendió. Pero ¿a quién le está hablando? Que dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. El que obedeció la voz de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Y por nuestro Señor Jesucristo son benditas todas las naciones de la tierra por cuanto Él pagó la paga del pecado, ¿no? Entonces, ¿qué es la bendición de Dios? La bendición de Dios es poder para salvación, por cuanto el Evangelio es poder para salvación, ¿no? Entonces, recibir bendición no es como lo dice el común de las personas, no es decir, yo saludo a la persona, que te vaya muy bien en tu camino y Dios te bendiga. ¿Qué le está diciendo? Que justamente ahorita hacia donde tú vas, que te vaya bien, que no te pase ningún mal, ¿no? Eso lo dice lo dicen las personas que es bendición. Pero si nos enfocamos en lo que hizo, me parece Jacob a Isaac, me parece. Sí, Jacob a Isaac. Menciona que pues le roba el espacio, ¿no? Al hijo que iba a recibir la salvación y la recibe el que no, ¿no? ¿De qué manera? Se los voy a explicar. La bendición por parte del Antiguo Testamento se menciona que cuando un hijo recibía la bendición, recibía todos los bienes y todo lo que tenía Dios, esa persona que da la bendición hacia a quien se la da, ¿no? Entonces, si nos enfocamos en esos versículos de cuando es usurpado el lugar de Jacob, pues prácticamente, ¿cómo sucede, no? Sucede de tal manera en la que pues esta persona la visten, ¿no? Con pieles de animales para aparentar ser palpablemente como Jacob, ¿no? ¿Qué más dice? En olor también menciona la palabra que tuvo que haber sido similar y dice la voz, dice su papá, dice la voz no la conozco, pero a quien toco y a quien veo, o sea, él ya estaba ciego, ¿no? Pero digamos, ¿no? En ese sentido, es mi hijo Jacob el que iba a recibir salvación, el que iba a recibir la bendición, ¿no? Entonces, pues prácticamente es así como nuestro Señor Jesucristo pues nos presenta delante de Dios, ¿no? Ahora, al que ve Dios ya no soy yo. Dice como Esaú, Jacob recibe. Exactamente, no me acordaba del nombre, gracias Mariela. Esaú, Esaú, exactamente, Jacob recibió la salvación. Estaba puesto de que el primer hijo del que tuviera esa persona, él iba a recibir la bendición por cuanto era el mayor. Entonces Jacob no tenía ninguna cabida, ¿no? Entonces, pues prácticamente Esaú fue puesto, que se fue, ¿no? Que quería que su padre le dijo, hazme esa comida como tú la sabes hacer y pues te daré mi bendición, le menciona, ¿no? Entonces Jacob le ayuda a su mamá y le dice, yo sé cómo eso que pidió tu padre, yo sé cómo le gusta, ¿no?
Entonces pues pasa, le lleva la comida, lo toca, le dice, no escucho la voz de Esaú, pero te estoy tocando y sé que eres Esaú, ¿no? Hueles como a Esaú, ¿no? Entonces le da la bendición. Pero, ¿qué es la bendición? La bendición en el Antiguo Testamento es que todos los bienes del Padre pasan al Hijo, ¿ya? Prácticamente es lo que hace nuestro Señor Jesucristo cuando nosotros nos presentamos ya para con Dios. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, ¿no? Por cuanto ya he creído en su evangelio. Ahorita voy a explicar el evangelio. Entonces, cuando yo llego para con Dios, el Padre ya no me ve a mí, ve ahora a Jesucristo como pues el papá veía a Esaú, aunque era Jacob, ¿no? Pero veía a Esaú. Pues prácticamente Jesucristo nos cede su lugar de hijo y Él toma nuestro lugar, el cual debimos de haber sufrido la condenación eterna, ¿no? Prácticamente Él pagó la paga del pecado, que la paga del pecado exige la muerte. Entonces nuestro Señor Jesucristo nos limpia y nos lava de todo pecado, ¿ya? Por Él recibimos salvación. Cuando Él resucita, nos brinda justificación para tener comunión con Dios, ¿no? Este es el Evangelio y menciona, el Evangelio es poder de Dios para salvación, ¿ya? Lo dice de una manera explícita. Y pues ahí está, o sea, no hay nada más que hacer, ¿no? Entonces, recibir bendición no es como el común de las personas que te dicen que te vaya bien en tu camino, ¿no? Recibir bendición es obtener todos los bienes del Padre. Y si los bienes del Padre es la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es lo que pasa? Recibimos pues justificación, ¿no? Es por eso que somos justos, santos y perfectos, ¿no? A todo aquel que cree, exactamente, a todo aquel que crea en mí, tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero, menciona nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Vamos a leerlo para que pues yo les diga en qué versículo y en qué capítulo está, ¿no? Menciona que esa es la voluntad del Padre que le envió, ¿no? A ver, ay, no, puse otro. A ver, permítanme un momento. Aquí está Juan capítulo 6 versículo 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿En quién hay que creer y en quién nos da la vida eterna? Nos la da nuestro Señor Jesucristo. Menciona nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5 versículo 17. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir aquello que para nosotros nos es imposible de cumplir. Hablo de justificarse por medio de las obras, de lo que tú hagas, de lo que no hagas, ¿no? Por medio de esas obras, ya sea por la ley, prácticamente nosotros pues no, o sea, tenemos de qué gloriarnos si la cumplimos, ¿no? Dice la palabra, pero no para con Dios, ¿no? Porque dice, si Abraham se hubiese justificado por las obras, tenía de qué gloriarse, pero no para con Dios. Y dice que la fe le fue contada por justicia, ¿no? ¿Qué fue? La fe, ¿no? Sabemos que el don de la fe proviene de Dios. Entonces, ¿quién es el único que puede dar la fe? Solo la puede dar Dios, exactamente, ¿no? Entonces, muchas personas, yo entiendo que hay personas que están pasando situaciones en las cuales uno podría decir, es que tú no me entiendes porque yo tengo, digamos, a un familiar enfermo, tengo a un familiar con incapacidad, tengo, ¿no? Pero prácticamente recordemos que dice la palabra que Dios perfecciona su poder en nuestra debilidad, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Dios nos permite debilidad para que sepamos que solo dependemos de Él, ¿ya? Y entonces, si esa persona, digamos, ¿no? Logra entender por medio de la misericordia de Dios, que pues la misericordia de Dios, sabemos que el misericordioso es Dios, entonces solo Él puede dar la misericordia.
Si esa persona recibe misericordia, puede entender lo que dice la Biblia, ¿no? Porque, por ejemplo, Steadwise, ¿no? Nos dice bendiciones a todos, pero ¿realmente él sabe qué es bendición? Lo acabamos de explicar ahorita, tal vez él no haya venido a tiempo, pero lo acabamos de explicar que no es como mencionar que Dios te bendiga y pues que te vaya bien este día y mañana pues quién sabe, ¿no? Prácticamente no es esa la bendición de Dios es para salvación, ¿no? Entonces, si nuestro Señor Jesucristo nos menciona, no penséis que he venido a abrogar la ley, no la he venido a abrogar sino a cumplirla, vino a cumplir lo que para nosotros es imposible de poder cumplirla. ¿Por qué? Digamos, sabemos que la ley fue puesta para que conociésemos que estamos en pecado, no para que la cumplamos. Pero nos menciona Santiago capítulo 2 versículo 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos, ¿no? Hablemos en el Nuevo Testamento, mencionan las personas que hay dos nada más, ¿no? Dice, el amarás a Dios con con todo tu corazón, toda tu alma y toda tu mente. Y el segundo es semejante al primero. Amarás a Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Eso menciona. Entonces, las pueden cumplir. Ya vimos que el corazón es engañoso y perverso, más que todas las cosas. Ya vimos que el alma está destituida de la gloria de Dios. Ya vimos que nuestra mente, pues prácticamente está gobernada por Satanás, ¿no? Uno no quisiera decirlo así, pero menciona que nuestro Señor Jesucristo, quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Entonces, ¿qué es el prójimo? El prójimo es Dios, es el único que nos puede salvar. Las personas, el común de las personas piensa que el prójimo, ¿no? Un ejemplo, mi prójimo serían ustedes y para ustedes serían los demás su prójimo y sería yo, ¿no? Prácticamente el común de las personas lo piensa así, pero el prójimo es Dios, por cuanto Él es el único que nos puede brindar salvación, ¿no? Esto ya lo escudriñamos en el live anterior y los anteriores. Para quienes quieran volver a escuchar esta prédica o quieran ver las predicaciones anteriores, estamos con el mismo nombre, Justo por la Fe, en la plataforma de videos largos. Lo van a ver ahí a manera de repetición en la plataforma rojita, en donde ves videos así como los de MrBeast, los de, no sé, Jean Paul, o sea, ¿no? Todos sus tubers, por no decirlo completo. En esa plataforma estamos Justo por la Fe y la misma foto de perfil, y ahí están las repeticiones de todos estos live, ¿no? Entonces, si sabemos que nos dice que en Santiago 2:10 nos dice que si guardamos toda la ley pero ofendemos en un punto, nos hacemos culpables de todos. Ahora, ya dijimos los dos del Nuevo Testamento. Si nos enfocamos en el Antiguo Testamento, nos dice que son 10, ¿no? No codiciarás, no darás falso testimonio, no aquí, no allá, y cosas que debes de hacer, ¿no? Son 10. Si nos enfocamos verdaderamente en completamente qué es la ley, son 613 mandamientos, preceptos, decretos de cosas que debes de hacer y de no hacer, ¿no? Prácticamente te dice, no, lo digo a manera en la que uno lo podría leer y podríamos decir, si te sientas, ya pecaste, si te paras, ya pecaste, prácticamente. Así está la ley, ¿no? Estaba como que, uy, estoy inmóvil y mejor no pienso nada, y así, ¿no? Pero pues obviamente no va a poder cumplirla. Bien, ahora, si nos vamos a Gálatas, capítulo 3, versículo 10, ¿qué nos dice? Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Si seguimos leyendo, dice, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. No, si tienes hijos, eres inmundo. A ver, Margarita, si te puedes expandir un poco más, no muy te entendí. Bien, entonces, si seguimos leyendo, podemos entender, ¿no? ¿Qué dice lo demás? Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, ¿no? Por las obras de la ley nadie se justifica. Tienen de qué gloriarse porque creen que ellos lo cumplen, pero no para con Dios. Lo dicen sus mandatos. Oh, ya. Ah, pues mira,
Mariela dice que en esos 613 mandamientos, preceptos y decretos de qué debes que hacer, dice, si tienes hijos, eres inmundo. Entonces, pues prácticamente todo aquel que ha concebido por medio de su esposa y han engendrado, pues todos, ¿no? Dice, la mayoría de la gente defiende sus obras exactamente. Exactamente, por cuanto quieren añadirle a la palabra. Pero aquí podemos ver y dice, y que por la ley ninguno se justifica, porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas, ¿no? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. O sea, Cristo vino y se hizo maldición por el pecado por nosotros, ¿no? Porque éramos incapaces de poder cumplir. Dice, quieren hacer obras, es solo creer. Así es exactamente. Bueno, y seguimos leyendo, ¿no? Dice, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Ya? Ok, dice, versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Versículo 15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade, ¿no? Eso nos dice la palabra. Si seguimos leyendo, dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley que vino 430 años después no la abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Si seguimos, dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, Jesucristo. Y fue ordenada por medio de los ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno, ¿no? Entonces, pues todo es Dios, ¿no? El terremoto de Venezuela, el otro diluvio mandado por Dios, no. Cuando, digamos, ¿no? Cuando escuchamos que la tierra va a ser destruida y escuchamos Apocalipsis, ¿no? Apocalipsis, uno se pone a pensar, uy, no, o sea, me da hasta miedo ir a tratar de leerlo si nunca lo he leído, porque pues es destrucción y menciona, ¿no? Que Satanás va a ser arrojado al lago de fuego y lava y no, yo no quiero pasar lo mismo que Satanás, ¿no? Pero Apocalipsis significa revelación, ¿no? Entonces, ¿qué se nos es revelado? Que el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Cuando dice que esta tierra va a ser destruida, habla del cuerpo, por cuanto el alma ya fue destituida de la gloria de Dios, ¿no? Entonces, la muerte segunda, pues prácticamente es la destrucción de este cuerpo y pues el alma ya estaba destituida. Pero el nacer de nuevo, pues prácticamente es el renacer de nuevo, no la segunda vida, por decirlo de alguna manera, que pues prácticamente solo puede ser puesta por la fe, por misericordia de Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. En Él somos hechos nuevas criaturas, ¿no? Entonces, cuando esta tierra, digamos, yo ahora que ya he recibido salvación, sé que esta tierra, este cuerpo, esto físico, va a regresar al polvo de la tierra, va a ser destruido. Pero ahora mi alma va para con Dios, por cuanto mi fe es contada por justicia. ¿En quién tengo fe? En la obra de nuestro Señor Jesucristo, en la palabra de Dios, así lo dice. Juan capítulo 1 versículo 29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Sabemos que nos menciona que no pasará ni un punto ni una coma hasta que todo se cumpla, y todo se cumplió en Jesucristo, ¿no? Dios quiere tener misericordia de absolutamente todos, pero pues lastimosamente
Todos quieren justificarse por medio de sus obras, quieren ser salvos por medio de lo que ellos hacen o de lo que no hacen, ¿no? El mediador que hay aquí les dice, eso está bien, eso está mal, si tú haces eso te va a condenar, no lo vayas a hacer, ¿eh? Digamos que yo me llamo Juanito, Juanito, no lo vayas a hacer, ¿no? Entonces digo, Dios, por favor, ayúdame a no caer como no, digamos aquella persona que se llama Pablo, no me hagas caer como Pablo, porque yo sí te oro, porque yo oro todos los días y todo así, ¿no? Pues prácticamente lo que está haciendo, menciona a Dios, pero prácticamente que está diciendo, Juanito, esfuérzate, vas a ver que lo vas a poder hacer, tú no te preocupes, que aquí y allá, dice, no hay que creernos sabios en nuestra propia opinión. Exactamente, Marlon. Dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Dice Andrés ha venido muchas veces, ¿no? Dice, no hables mentiras, lo que dices es católico y viene del Edén. Dice, opa, mira, qué docto Andrés de nuevo. Bien, entonces, ¿qué podemos ver a través de la palabra? Que todo ya fue cumplido, pero solo podemos ver la obra de nuestro Señor Jesucristo, que es quien cumplió todo eso. Menciona que cuando dijo consumado es, se cumplió todo lo escrito en el Antiguo Testamento y en los profetas, ¿no? Él era el que había de venir prácticamente. Entonces, dice que cuando Él pues resucita, dice que está sentado a la diestra de Dios. ¿Eso qué nos quiere decir? ¿Quiere decir que Jesucristo fracasó? No, quiere decir que Jesucristo triunfó a lo que vino y la voluntad que Dios fue hecha, ¿no? Dice, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre, el que me envió, que todo aquel que crea en mí tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero, ¿no? Prácticamente solo debemos de ver a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pues van a haber personas, van a haber muchísimas personas que están bajo maldición, pero pues ellos quieren creerse hijos de Dios, pero dicen que son pecadores. Si Dios dice que ya quitó el pecado por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, ¿qué dicen esas personas? Esas personas dicen, no, yo soy pecador. Entonces se les pregunta, ¿eres pecador? Y preguntan sí. Si entonces responde esta segunda pregunta, ¿a dónde va un pecador bíblicamente cuando muere? ¿Ya? Esa persona se puede quedar pensando, puede no responderte y dejarte de hablar todo ese tiempo, por cuanto la palabra se cumple, ¿no? Un pecador cuando muere va a la condenación eterna, va al infierno, ¿ya? Prácticamente. Dice, hola, precisamente ya terminé de leer Gálatas. Opa, ¿y qué leíste? ¿Leíste Gálatas capítulo 3, versículo 10 en adelante? Es muy maravilloso lo que hay ahí, ¿eh? Es muy maravilloso. Y pues prácticamente, ¿qué podemos decir? El infierno no existe. El infierno no existe de la manera en la que piensa que el humano existe. El infierno para la óptica humana piensa que va a ser un lugar de destrucción, donde el diablo va a reinar, donde vas a sufrir azote, que las gentes van a estar en lamentos, porque prácticamente eso nos han enseñado, ¿no? Hay una doctrina que enseña que hay un purgatorio cuando mueres, ¿no? Todo Gálatas, epa, ¿según quién? Según la Biblia, Iván, según la Biblia. Entonces, pues prácticamente el infierno no es así, ¿no? El infierno, la muerte segunda, es la destitución permanente de la gloria de Dios, ¿no? Entonces, digamos, dice Iván, ¿sabes griego? No sé griego, ¿no? No sé, digamos, yo me puedo meter en temas conspiranoicos. Yo te puedo decir es que Jesús no se dice así, se debe decir Yeshua, porque el nombre tiene poder, porque aquí y allá. No importa que yo le diga Jesús, no importa que yo le diga Joshua, Yeshua, Jesús, porque no importa en qué dialecto o lengua lo diga. Importa que yo sepa el significado de su nombre. ¿Cuál es el significado de Jesucristo? Menciona, la palabra lo dice, podemos ir a buscarla, vamos a buscar qué significa. Pues estamos buscando el versículo para que podamos, ¿no? Dice Mateo capítulo 1, versículo 21, ¿ya? ¿Qué nos dice la palabra? Dice,
y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, ¿qué significa el nombre Jesucristo? Significa Salvador de los pecados de su pueblo, ¿no? Dice, entonces estás equivocado, ponte a estudiar hebreo, estudia hebreo, arameo, lee en cualquier idioma la Biblia y no la vas a entender porque no puedes recibir misericordia. Quiero que repita Santiago versículo. Bueno, te lo voy a leer y lo voy a repetir. Santiago capítulo 2, versículo 10. ¿Qué nos dice? Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Nos está diciendo que toda aquella persona que quiera cumplir la ley, dice que si ofende en un punto, se hace culpable de todos, ¿no? Prácticamente se nos dice. Si nos vamos a leer Gálatas capítulo 3, versículo 10, nos dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Entonces, prácticamente nos está diciendo, y como lo leímos anteriormente, la ley fue puesta no para que tú puedas cumplirla, ¿no? La ley fue puesta para que pudieses ver tu condición en la cual no podemos cumplir la ley. Una persona puede venir y decir, es que yo sí la cumplo, yo ya no peco, ¿no? En un punto, pero no ha creído en la obra de Jesucristo. Dice, por eso somos salvos por gracia. Exactamente, Marlon. Exactamente. Y puede venir a decir, es que yo soy salvo. ¿Y eres pecador? Sí, soy pecador. ¿Quién va a decir que no es pecador? ¿Qué está diciendo? No está creyendo en Jesucristo ni está creyendo en el Dios de la Biblia, ¿no? Jeremías 31 te contradice. Vamos a leer Jeremías 31. Vamos a leer qué dice Jeremías 31. Y vamos a leer también que nos dice que dice el hombre natural no percibe las cosas de Dios porque se han de discernir espiritualmente, ¿no? Dice, vamos a responder 31. Lo de Jeremías ahorita lo leemos, Diego. Dice, así que no hay nada que podamos hacer por nosotros mismos sino salvos por gracia. Así es, Adrián, salvos por gracia. Si la palabra de Dios es inamovible, ¿por qué hacen revisiones a la Biblia? Como que sacan versiones, ¿no? Por ejemplo, digamos, ¿no? Hablemos de esta congregación a los cuales llegan y tocan puertas y dicen, ¿quiere ser sanado? ¿Quiere que un día pues esté en este cuerpo y no haya enfermedad? ¿No? Todas esas personas, no sé si me entienden, ¿no? Esas personas pues prácticamente les hicieron un librito, ¿no? Un librito, el cual, pues, eso, no me acuerdo cómo se llama, la Atalaya, creo que se llama, algo así, donde les explican que exactamente eso es lo que deben de hacer, eso es lo que deben de seguir, porque yo hablé también con una de estas personas y tenía conversaciones, no, yo no era salvo en ese entonces, y me decía, nos debemos de esforzar, nos debemos de aquí, nos debemos de allá, y pues prácticamente ellos están en un ciclo interminable, por cuanto saben que no pueden, pero se esfuerzan, ¿no? Porque dice que quien se esfuerce, pues lo puede lograr, ¿no? Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, Dios habla como hombre, o sea, lo que un hombre entiende de manera natural, ¿eso es lo que quiere decir Dios? No, por cuanto Dios no es hombre, no habla como hombre y dice que las cosas del espíritu se han de discernir espiritualmente. Entonces, si yo veo, por ejemplo, que menciona por un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte y la muerte pasó a todos los hombres, ¿qué es lo que dice una persona? Está explícitamente explicado ahí, pero nada, no sé, no le voy a hacer caso, porque pues yo ahorita, aquí está el pecado ahorita, ¿no? Muchas personas dicen, aquí está el infierno, prácticamente. Entonces, ya me perdí un poco de lo que les estaba diciendo. ¿Qué había leído? Dice la palabra, sí, reversiones. Entonces también en la congregación, la religión que se arrodilla delante de estatuas hechas de yeso, pues yo fui adoctrinado desde un inicio en esta doctrina. Cuando yo era niño, pues obviamente no había recibido salvación. Y quiero recordarles, hablar de Dios no es religión, ¿no? Todas estas comúnmente llamadas iglesias iniciaron siendo iglesias que predicaban el evangelio, siendo salvas. Pero cuando hubo mezcla de conocimiento humano con la palabra de Dios, pues prácticamente dejaron de predicar el evangelio y se dedicaron
pues solamente a las cosas del hombre, ¿no? ¿Cómo podemos identificar? Pues te dicen, échale ganas, tú puedes. Ya son más literalmente cursos motivacionales, ¿no? O así. Bien, entonces, esta persona, su líder, el máximo, el cual se pasea parecido como un batimóvil, ustedes podrán entender, ¿no? ¿Qué es lo que quiero decir? No lo menciono porque pues hay ciertas palabras que no se pueden mencionar, ¿no? Entonces esta persona menciona que tiene un librito en donde tiene escrito el fracaso de Jesucristo. Uno, si nos ponemos a pensar, entonces no cree en Jesucristo y ha dicho públicamente que no cree en Dios. Entonces, ¿a quién obedece, no? Pues ahí da también el punto de qué pensar, ¿no, Quique? Y además, mira, te voy a explicar. Aunque la Biblia, todos mencionen, es que la Biblia ha sido tocado por hombres, la han manipulado y esto y aquí, lo que no pueden tocar el Evangelio por cuanto no lo conocen. Y el Evangelio lo explicamos, dice, así lo entendiste yo como tú lo estás explicando. Oh, Payensi, muy bien. Versículo 26 al fin, ¿cómo? A ver, versículo 26 hasta el fin. Vamos a leer el 31 que nos mencionaste y luego el 26, ¿no? Dice, en aquel tiempo dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel y ellas me serán a mí por pueblo. Así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto. Cuando Israel iba en busca de reposo, Jehová se manifestó a mí hace ya tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Quién la da? Pues el misericordioso es Dios. Aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Aún plantarás viñas en los montes de Samaria. Plantarán los que plantan y disfrutan de ellas, porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín, levantaos y subamos a Sión, a Jehová nuestro Dios. Ok, si seguimos leyendo es bastante, no sé si Diego se refería a esto. A ver, ahora el 26 hasta, ¿cómo? Hasta el final. Ah, la máquina, es bastante. Ok, lo leamos. En el principio del reinado de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová. Todas las palabras que yo te mandé a hablarles. No retengas palabra, quizá oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino, y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por maldad de sus obras. Les dirás pues, así ha dicho Jehová, si no me oyereis para andar en mi ley, la cual puse ante vosotros para atender a las palabras de mis siervos, los profetas, que yo os envío desde temprano y sin cesar, a las cuales no habéis oído, yo pondré esta casa como silo y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. Está diciendo, pues literalmente Dios, que quien no atienda a que anden por la ley, quien no la cumplan específicamente, pues van a estar en maldición, ¿no? Ven, sigamos. Y los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías hablar estas palabras en la casa de Jehová. Y cuando terminó de hablar Jeremías todo lo que Jehová le había mandado que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo le echaron mano diciendo, de cierto morirás, porque has profetizado en el nombre de Jehová diciendo, esta casa será como Silo y esta ciudad será asolada hasta no quedar morador. Y todo el pueblo se juntó contra Jeremías en la casa de Jehová, ¿no? Por cuanto estaba la justicia aquí. Dice, y los príncipes de Judá oyeron estas cosas y subieron de la casa del rey a la casa de Jehová y se sentaron en la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová. Entonces hablaron los sacerdotes y los profetas a los príncipes y a todo el pueblo diciendo, en pena de muerte ha incurrido este hombre, porque profetizó contra esta ciudad como vosotros habéis oído con vuestros oídos, ¿no? La justicia le estaban diciendo que ellos eran la justicia y cómo era posible que Jeremías estaba diciendo que ellos iban a ser destruidos, ¿no? Prácticamente. Entonces dice, mejorad ahora vuestros caminos y vuestras obras y oíd la voz de Jehová vuestro Dios y se arrepentirá Jehová del mal que ha hablado contra vosotros. En lo que a mí toca, he aquí estoy en vuestras manos, haced de mí como mejor
y más recto os parezca, ¿no? Les está hablando, a ver, la justicia de usted. Dice, mas sabed de cierto que si me matáis, sangre inocente echaréis sobre vosotros y sobre esta ciudad y sobre sus moradores, porque en verdad Jehová me envió a vosotros para que dijese todas estas palabras en vuestros oídos. Para que alguien sea enviado de Dios, debe de ser una persona sin pecado, como Jeremías, ¿no? No puede decir que fue enviado de Dios y decir es que soy pecador, ¿no? Prácticamente. Esto lo digo porque hay líderes de ciertas congregaciones, de ciertas religiones que dicen que son enviados de Dios, pero se dicen pecadores. Entonces, sabemos que un enviado de Dios no tiene relación con el pecado. Entonces, como que ahí hay algo que no cuadra, ¿verdad? Sigamos. A ver, ¿en dónde me quedé diciendo? Entonces levantaron algunos, a ver, ok. Dice, y dijeron los príncipes a todo el pueblo, a los sacerdotes y profetas, no ha incurrido este hombre en pena de muerte, porque en nombre de Jehová nuestro Dios nos ha hablado. Entonces se levantaron algunos de los ancianos de la tierra y hablaron a toda la reunión del pueblo diciendo, Miqueas de Moreset profetizó en tiempo y Ezequías rey de Judá y habló a todo el pueblo de Judá diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Sión será arada como campo y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas y el monte de la casa como cumbres de bosque. ¿Acaso lo mataron Ezequías, rey de Judá, y todo Judá? ¿No temió a Jehová y oró en presencia de Jehová, y Jehová se arrepintió del mal que había hablado contra ellos? ¿Haremos pues nosotros tan gran mal contra nuestras almas? ¿No? ¿Qué estaba diciendo? ¿No se están dando cuenta que Dios lo está diciendo a través de Jeremías? O sea, no nos estamos dando cuenta de eso, tanto que queremos matar a Jeremías porque está diciendo algo que para nosotros no nos es justo o no nos gusta, ¿no? Prácticamente. Luego versículo 20. Hubo también un hombre que profetizaba en nombre de Jehová, Urías, hijo de Semanías, de Kiriat Jearim, el cual profetizó contra esta ciudad y contra esta tierra conforme a todas las palabras de Jeremías. Y oyeron sus palabras el rey Joacim y todas sus grandes y todos sus príncipes, y el rey procuró matarle. Entendido lo cual, Urías tuvo temor y huyó de Egipto. Y el rey Joacim envió hombres a Egipto a el Natán, hijo de Acbor, y otros hombres con él a Egipto, los cuales sacaron a Urías de Egipto y lo trajeron al rey Joacim, el cual lo mató a espada y echó su cuerpo a los sepulcros del vulgo. Pero la mano de Ahicam, hijo de Safán, estaba a favor de Jeremías, para que no le entregasen en las manos del pueblo para matarlo, ¿no? Ahí podemos ver la obra de Dios exactamente. Dice, hola, buenas tardes, saludos, bendiciones. Epa, Jesús, ya expliqué qué es la bendición. Los católicos adoran a José y a María, y Jesús no lo sigue. Pues prácticamente todo el mundo está así, ¿no? ¿Qué dice? La poderosa palabra me hizo libre en Juan 8:32. A ver, Juan 8:32. Creo que va a ser el último que vamos a ver porque ya nos vamos a ir. Dice Juan 6:56. Busca en Google milagros ecuatorianos de Ricardo Castañón. Ciudadano, venís otra vez. Epa, bienvenido. Ese es el palado, dilo, no tengas vergüenza. ¿Cómo, Andrés? Como un rezo que escuché que decía que Cristo fue vencido en la cruz y dije yo, ¿qué? Sí, imagínate. No, de hecho, mira, yo te lo digo. Estas personas que se arrodillan delante de estatuas iniciaron siendo una iglesia en la cual predicaba el evangelio. Pero en cuanto el hombre mezcló su conocimiento, su palabra con la palabra de Dios, se dejó de predicar el evangelio. De hecho, pues hasta en sus canciones están, ¿no? Hay una canción que dice, todo herido estás y te acuestas en la cruz y todo es por mi culpa, oh Señor Jesús, ¿no? Lo está diciendo, pero no lo creen, tal cual, no lo creen. No, Jeremías 31:26. ¡Ah, Diego! A ver, te lo hubiera leído porque lo fallamos. Jeremías 31:26. Ok, ahorita lo vamos a leer. A ver, y han sido todos. Ok, luego vamos a leer lo que nos dijo, no me acuerdo cómo se llamaba, en Juan 8:32. Jeremías 31:26. He aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente animal.
¿A qué te referías con eso, Diego? Jeremías 31:26, acabamos de leer. Bien, entonces vamos a Juan capítulo 8 versículo 32 que nos dijo la otra personita y nos dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Exactamente. ¿Qué les estaba diciendo a esas personas? Están siendo esclavos y ellos dicen, ¿cómo nos está diciendo esclavos si somos hijos de nuestro padre Abraham? Y dice, por cuanto hacen pecado, son esclavos del pecado, ¿no? Prácticamente. Entonces, pues eso es lo que quiere decir la palabra, por cuanto se han de discernir espiritualmente, ¿no? Porque dice, para el hombre natural, mira, el hombre, ok. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14, con razón los gigantes, sí, Heike, exactamente. Los gigantes que son mezcla de hombre con las cosas de Dios, ¿no? Entonces, mezcla de la palabra de hombre con la palabra de Dios, pues prácticamente, ¿qué es? Son gigantes, los grandes gigantes que aplastan, ¿no? Bien, dice Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Por qué hay muchas personas las cuales no pueden entender? Porque quieren entender por medio de lo que ellos saben, agarrar la palabra y decir, a ver, esto no, yo digo que no, esto se contradice, entonces no, y dejo solo esto porque esto es lo que yo digo que está bien. Entonces, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. El decir que nosotros ya no tenemos pecado, para aquel que dice que todavía tiene pecado y ve con sus ojos que el pecado abunda, pues es locura para él. Pero ¿ha leído que la ley es pecado? No lo ha leído porque menciona, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Entonces, ahí está el punto, ¿no? Bueno, esto ha sido todo. Me agradó mucho haber podido expandirme, ¿no? Y me gusta muchísimo que vengan y me digan versículos y capítulos porque me sorprende todo el tiempo maravillas de Dios. A pesar de que yo ya lo leí, me sigo maravillando de lo que leo, ahora por óptica de la gracia, ¿no? Entonces todo esto derivó desde Génesis capítulo 3 versículo 19. Gracias a Dios por su gran misericordia y por hacernos entender, ¿no? Hacernos y darnos esta oportunidad de poder entender su palabra, ¿no? Porque por gracia somos salvos. Bien, entonces esto fue todo por Génesis capítulo 3 versículo 19. Mañana vamos a leer Génesis capítulo 3 del versículo 20 en adelante, y para quien no haya estado desde el inicio del live puede ir a buscar en la plataforma. Señor Jesús sea contigo. Muchísimas gracias, Marlo. Ya estamos en ese descanso, ¿no? Exactamente, User. User lo acaba de decir, lo voy a anclar. Justo en esta plataforma subimos los videos a manera de repetición y así nos pueden encontrar. Como dice este user, justo por la fe y la misma foto de perfil. También se van a encontrar con un canal que se llama Justos por la Fe, que a mí me sorprende, yo ni siquiera lo conocía. Y pues prácticamente es hermano también, ¿no? Porque él también predica el evangelio. Entonces, independientemente de que lo encuentren a él, me encuentren a mí, no se predica el mismo evangelio, no hay ningún problema, ¿no? Entonces, pues así me pueden encontrar, justo por la fe y la misma foto de perfil. Y también él está como justos por la fe, y pues él tiene como que el perfil, su cara de él, ¿no? Bien, entonces pues no me queda nada más que decirles que Dios tenga misericordia de todos ustedes, que la misericordia sea puesta en ustedes por medio de Dios, porque Dios es el misericordioso y por lo tanto solo Dios puede dar misericordia, y que el don de la fe se lo sea otorgado, ¿no? Porque Dios es quien otorga la fe, y la fe, recuerden, es contada por justicia. Así que nos vemos. Adiós.